Los tratados limítrofes entre Bolivia y Paraguay anteriores a la Guerra del Chaco fueron intentos diplomáticos fallidos, los cuales tenían como objetivo trazar de manera pacífica la frontera de la región del Chaco Boreal, entre la República de Bolivia y la República del Paraguay, y así evitar una guerra entre ellos. El área en donde la disputa era constante entre Bolivia y Paraguay era una vasta región que partía entre el río Pilcomayo por el sur, el río Paraguay por el este, el río Parapití por el oeste y los ríos San Luis y Otuquis por el norte. El ministro plenipotenciario de Bolivia, Antonio Quijarro, junto con el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, José II de Cut, firmaron un tratado de límites el 15 de octubre de 1879 en la ciudad de Asunción, por el cual ambos países acordaron. La República del Paraguay y la de Bolivia declaran que han convenido amigablemente en fijar sus límites divisorios, sin discutir títulos ni antecedentes. La República del Paraguay se divide de la de Bolivia por el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. Las repúblicas del Paraguay y Bolivia declaran que han convenido amigablemente en fijar sus límites divisorios, sin discutir títulos ni antecedentes. La República del Paraguay se divide de la de Bolivia por el paralelo que parte de la desembocadura del río Apa hasta encontrar el río Pilcomayo. En consecuencia, el Paraguay enuncia a favor de Bolivia el derecho al territorio comprendido. Posteriormente, este tratado no fue aceptado por el Congreso del Paraguay. El 25 de noviembre de 1878, don Cándido Barrero asume la presidencia de la República hasta 1880 con su muerte. Debía de preceder el vicepresidente Alfonso Saguier, pero el ministro Bernardino Caballero impone el Congreso para ser presidente provisional hasta 1882, lo cual en el siguiente periodo es reelecto hasta 1886. Por primera vez tomaron asiento en el Parlamento opositores oficiales como él. Una de las mejores que realizó Bernardino Caballero fue la organización de las municipalidades. Dio curso a la moneda de oro y plata de la Argentina, inauguró el Banco Nacional y también la Escuela Nacional de Derecho. Entre otros, esas fueron unas de sus cosas. Muerto el presidente Barreiro en 1880 debido a una enfermedad, en vez de reemplazarle para completar su periodo, el vicepresidente Adolfo Saguier, fue electo presidente provisional el general Bernardino Caballero por mayoría de votos del Congreso Nacional. En 1882 fue designado presidente constitucional hasta 1886. La labor administrativa del presidente general Caballero es quizás una de las más interesantes de nuestro pasado. Durante su gobierno se creó el Registro de Estado Civil de Personas, se fundó el pueblo de Villa Florida. El plan de estudios del bachillerato sufrió una reforma de conformidad a los principios pedagógicos modernos para aquella época. Se promulgó una ley destinada a fomentar la colonización del Paraguay, destinándose para ese fin más de 30.000 pesos anuales que fueron invertidos en las colonias fundadas por los inmigrantes. Se creó un Departamento General de Inmigración que, a criterio del primer mandatario de la República, tendría que desempeñar un papel tan fundamental que gran parte de nuestro posterior progreso dependía de la política inmigratoria. Se extendió el telégrafo nacional hasta Paso de Patria. Se autorizó la compra de armamentos por valor de 10.000 pesos, una cañonera, y lo que revela claramente la vocación democrática del presidente Caballero y su interés por la normalización institucional, dictó un decreto de repatriación de ciudadanos paraguayos con pasajes oficiales y por primera vez en nuestra historia, los opositores de un régimen pudieron ocupar sus bancas en el Parlamento para criticar al gobierno y emitir libremente sus opiniones desde la prensa. Otras obras de gran importancia fueron la inauguración de la Escuela de Derecho, a cargo del doctor Ramón Zubizarreta. Se fundó el Ateneo Paraguayo. Se fundó la Bolsa de Comercio.
se comenzó la pavimentación de Asunción en sus calles y avenidas principales. Se promulgó la vía férrea de Paraguarí a Villarrica. Se creó una Junta Central de Agricultura y otras de crédito público. Se instaló una oficina de estadísticas en el Alto Paraguay y se fundó Puerto Pacheco para iniciar desde allí la construcción de una gran carretera a lo largo del Chaco hasta la ciudad boliviana de Sucre. Se creó en Buenos Aires la Legación del Paraguay y se establecieron las primeras vías de tranvía en Asunción a cargo del doctor Francisco Morra. En mayo de 1885, el presidente del Uruguay, general Máximo Santos, devolvió los trofeos de guerra. Con este motivo se efectuaron importantes ceremonias. En las elecciones convocadas para suceder al general Bernardino Caballero, fue electo el general Patricio Escobar. Igual que Caballero, Patricio Escobar fue un héroe de guerra y dada la amistad entre ellos, su gobierno no se apartó de las directivas de su antecesor. Es por eso que el 24 de septiembre de 1889, el presidente Patricio Escobar promulgó la Ley de Educación Secundaria Superior, en donde se creaba la primera universidad del Paraguay. El proyecto de ley fue presentado en aquel entonces por el senador José II de Couto y en su discurso afirmó que el Paraguay era el único país sudamericano que no contaba con una universidad y que la falta de un instituto de este tipo de género obligaba a los jóvenes a estudiar en el extranjero. La universidad contaría con 3 facultades inicialmente, que son Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Médicas y Ciencias Matemáticas y Físicas. El proyecto de ley también contaba con la creación de 3 colegios nacionales que estarían en Villarrica, Villa del Pilar y Villa de la Encarnación. Este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, pero uno de los críticos acérrimos fue el doctor Aceval, que dijo que no había suficiente cantidad de estudiantes para que puedan ingresar a la universidad y que se posponga 6 años su apertura. La respuesta de Couto fue que se tenía que abrir con cualquier número de estudiantes para que ellos puedan continuar con sus estudios superiores. Hoy la UNA cuenta con 12 facultades que son Derecho y Ciencias Sociales, Ciencias Médicas, Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Odontología, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Filosofía, Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias Veterinarias, Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, Facultad Politécnica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace... El 7 de junio de 1883 se firmó en Asunción un tratado de amistad, comercio y navegación con el Brasil. Este tratado revisaba el anterior tratado del 18 de enero de 1872, que también era un tratado de amistad, comercio y navegación. Este nuevo tratado también revisó el acuerdo del 30 de abril de 1874. En este nuevo tratado se dispuso que se deroguen los 2 acuerdos anteriores y se introdujeron modificaciones ventajosas para la República. Por la República del Paraguay estuvo presente el señor José II de Couto, ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay, y por la parte del Imperio del Brasil estuvo presente el señor Enrique de Barros Cabalcetti de la Cerda, encargado de negocios en la ciudad de Asunción. El 20 de abril de 1883, en la ciudad de Asunción, se dio la firma del Tratado de Paz, Amistad y Renuncia al Cobro de Deuda. Dicho tratado estuvo rubricado por el canciller de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, José II de Couto y Enrique Kupli, respectivamente. El 20 de abril de 1883, en la ciudad de Asunción, se dio la firma del Tratado de Paz, Amistad y Renuncia al Cobro de los Gastos de Guerra. Dicho tratado estuvo rubricado por el canciller de la República del Paraguay, José II de Couto, y de la República del Uruguay, Enrique Kupli. En dicho tratado, el Paraguay aceptaba como deuda suya la suma de 3.690.000 pesos por los gastos hechos por el ejército uruguayo
durante la campaña guerrera de 1865 a 1870. Por el mismo documento, la República Oriental del Uruguay renunciaba al cobro de dicha suma. 2 años después, el general Máximo Santos, presidente de la República del Uruguay, solicitó por medio de un mensaje al Congreso uruguayo la devolución de los trofeos de guerra conquistados por el ejército uruguayo durante la contienda de la Guerra de la Triple Alianza. El Congreso uruguayo aprobó dicho pedido por aclamación. A finales del mes de abril, partieron desde la capital de Montevideo las cañoneras General Artigas y General Rivera con rumbo a Asunción portando los trofeos. El 31 de mayo a las 7 de la mañana arribó en la bahía de Asunción la flotilla. Fue recibida por salva de cañones y un enfervorizado público de más de 10.000 personas. Días más tarde, el Congreso paraguayo honró a los visitantes uruguayos con la ciudadanía paraguaya. Y al general Máximo Santos, además de darle la ciudadanía paraguaya, lo honraron como general honorario del ejército paraguayo. Días después, el Congreso paraguayo honró a los visitantes uruguayos, otorgándole la ciudadanía paraguaya, y al general Máximo Santos como general honorario del ejército paraguayo. Días después, se ofrecieron banquetes, bailes populares y oficiales, así como también corrida de caballos en las principales plazas de la ciudad. Con posterioridad, el gobierno nacional ordenó el hermoseamiento de la Plaza San Francisco, que pasaría a llamarse Plaza La República Oriental del Uruguay, conocida popularmente como Plaza Uruguaya. En el año 1876, Paraguay y Argentina firman el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, pero más tarde, habiendo encontrado convenientes en revisar el tratado, lo suscriben nuevamente en el año 1885, siendo sus signatarios el ministro de Relaciones Exteriores, José II de Couto, en representación de Paraguay, y el ministro residente en el Paraguay, Héctor Álvarez, en representación de la Argentina. Este tratado consta de 41 artículos y tendría una duración de aproximadamente 10 años. En uno de sus primeros artículos establece que habría paz perfecta, firme e inviolable. Las partes contratantes se concedían mutuamente la cláusula de la nación más favorecida, permitiendo la entrada a los ciudadanos con sus buques y mercaderías en los puertos habilitados para el comercio. También gozarían de la libertad de conciencia, podrían entrar, recibir, viajar, alquilar, negociar o tener propiedades, teniendo completa protección en sus bienes y personas. En uno de sus artículos establecía la igualdad de condiciones para las mercaderías exportadas de Paraguay en buques argentinos o viceversa. Para promover la navegación a vapor entre ambos países se concedían privilegios y franquicias. En sus compras, ventas, contratos y transacciones tendrán plena libertad de establecer la condición permitida por la ley y de fijar el precio de sus mercaderías u objetos naturales o manufacturados que sean importados de países extranjeros o producidos en aquel en que ya recibieron. Las franquicias y favores no se extienden a la cuota que deben pagar o deberán pagar los buques construidos por empresas particulares o por el Estado. Como ya sabemos, el 25 de noviembre del año 1886 asume la presidencia de la República el general Patricio Escobar. Bajo su gobierno, Bolivia vuelve a reanudar las gestiones de límites con el Paraguay. En el año 1887 comisiona la asunción al doctor Isaac Ramallo bajo el rango de enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, quien iniciaría las negociaciones de relaciones con el doctor Benjamín Aceval, ministro de Relaciones Exteriores. El artículo 1 de este tratado dice: el territorio situado a la derecha del río Paraguay se divide en 3 secciones. La primera parte, la parte comprendida entre el brazo principal del Pilcomayo, que desemboca frente a Lambaré a los 25 y 21 de longitud austral según el mapa de Mauches, y una línea paralela al Ecuador que parta de la orilla del río Paraguay frente a la parte media de la desembocadura del río Apa, que se encuentra en opuesta orilla de dicho río, hasta encontrar el grado 63 de longitud del meridiano de París.
La segunda parte, la parte comprendida entre esta última línea y el paralelo que pase una legua al norte del Fuerte Olimpo hasta el mismo grado 63 de la longitud del meridiano de París. La tercera parte, la parte comprendida entre el paralelo que pase una legua al norte del Fuerte Olimpo y la Bahía Negra.